Vamos a poner nuestra mano en nuestro pecho, vamos a escuchar al Espíritu Santo. Vamos a abrir la palabra de Dios y escucharla. Hoy tenemos la charla, una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Es maravilloso el tema, así que necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestros ojos espirituales. Diga, Padre amado, al oír tu palabra, pido, Señor, un corazón para entender. Saca de mí toda maleza, toda piedra, todo lo que impide que yo escuche tu voz. Padre del cielo, dame ojos para ver, oídos para entender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Muy bien, estamos listos ahí. Ok. Qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Se escucha bien? ¿Todos? ¿Muy bien? Muy bien, excelente. Tuvimos el viernes una reunión maravillosa con jóvenes y adolescentes. No sé si alguno está acá, de los que estuvieron el viernes. Ya, creo, hay uno o dos. Fue maravilloso, eran como 80 adolescentes jóvenes, fue una cosa re linda. Y hablamos de que el conocimiento de Dios y el conocimiento de su persona comienza con las Escrituras y se asimila con el Espíritu. Repito, toda la verdad de Dios y el conocimiento y la manifestación de Él en nuestras vidas comienza con las Escrituras. Mi reacción a la palabra de Dios, cómo reacciono a las Escrituras para finalmente ser internalizado, asimilado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Así es como se conoce la verdad. En otras palabras, pongo un ejemplo, vamos a leer en la Escritura que Dios nos ama y comienza con la Escritura el conocimiento del amor de Dios, pero termina internalizado y asimilado por el Espíritu Santo derramando el amor del Padre dentro nuestro para conocer realmente el amor de Dios. Entonces, no estamos hablando de un conocimiento intelectual, estamos hablando de un conocimiento vivencial. Y ese es el conocimiento verdadero de Dios. El conocimiento falso es la falsa religión que te va a hablar de un dogma, de algo que está fuera y nunca se experimenta. Por eso el apóstol Pablo oraba por la iglesia y decía, yo oro para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Y esa palabrita conocimiento que se traduce al castellano como conocimiento, está escrita realmente en griego y a veces es difícil traducir todo exactamente de un idioma al otro. Bueno, los que son traductores sabrán de este tema y mucho más de un lenguaje antiguo. Pero la palabra original es sobreconocimiento, o sea, un conocimiento que está fuera de la esfera humana. Quiere decir que conocemos al Señor a partir de la palabra y lo terminamos de asimilar por una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quién me está siguiendo acá? El verdadero creyente tiene una manifestación de Cristo en su vida. Entonces puede conocer al Señor. Porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de la palabra de Dios, incorporándola dentro nuestro, asimilándola por fe, por una obra de Él en nosotros. De tal manera que podemos leer que Dios nos ama, pero por otro lado podemos saber y experimentar el amor de Dios. ¿Ok? ¿Sí? De la misma manera, todo el conocimiento de Dios. Y sí, cuando hoy vamos a hablar de una vida sobrenatural, lo mismo, va a comenzar por las Escrituras, pero terminará asimilado por una vida que experimenta los milagros. ¿Ok? ¿Sí? Así que vamos a ir a la introducción del tema y vamos a después hacer algunas aclaraciones y vamos a ir luego a los fundamentos de una vida espiritual, una vida sobrenatural. Vamos ahí, a Marcos capítulo 16. El Señor le está hablando a los apóstoles. Él está resucitado, ya está ascendiendo, luego de 40 días de estar con ellos y les da la palabra.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó ¿qué cosa el Señor? ¿Su qué? Incredulidad. Mirá los apóstoles. Les reprochó la incredulidad de que no habían creído que Él había resucitado. Y dureza de corazón porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. O sea que el problema de la fe no es el argumento. El problema de la fe es un corazón endurecido para no recibir la verdad. Es el problema del creyente para no vivir una vida sobrenatural. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No todo el mundo va a ser salvo. Solo el que crea y responda, porque cree y responde. El bautismo es una respuesta a la fe. La fe sin obras es como muerta. Si hay fe verdadera, habrá obras en consecuencia. Nadie puede decir, yo creo en Dios, Touja, pero no voy a la iglesia. Yo creo en Dios, pero no me voy a bautizar todavía. No, Señor. Quien cree verdaderamente tiene obras que demuestran su fe. ¿Quién me está siguiendo acá? Muy bien. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Verso 19, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Verso 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén y amén. Muy bien. Un aplauso grande al Señor ahí, ¿eh? Muy bien. Quiere decir que un evangelio verdadero es respaldado por las señales. Cuando se predica la palabra de Dios, es respaldada por las señales. Y acá por eso es importante entenderlo. El Señor iba al cielo y ellos tenían que ser testigos ante el mundo de la resurrección. Sígame por favor en este argumento. Para testificar que Cristo estaba vivo, el mundo iba a ver a Cristo obrando las mismas cosas que Él hacía a través de sus seguidores. Quiere decir que las señales no son obra de los hombres, son un medio del Espíritu Santo para manifestar la resurrección de Cristo. Cuando veas un milagro de sanidad, o un milagro de liberación, o un milagro de promoción o de provisión, lo que el milagro anuncia como una señal es que Cristo está vivo y no está muerto. Porque lo mismo que hacía en Galilea, lo está haciendo hoy en la vida de los creyentes. ¿Ok? ¿Quiere aplaudir al Señor? Aplauda, no hay problema. Pero el objetivo de las señales, y no perdamos el foco acá, el objetivo de las señales y de los milagros no son un fin en sí mismo. Repito, el objetivo de los milagros, de las señales, no son un fin en sí mismo, son testificar al mundo de que Cristo está vivo. Entonces los apóstoles del Señor testificaban la resurrección con los milagros que hacían, porque Cristo estaba vivo en ellos y Él seguía obrando milagros a través de sus vidas. Lo mismo que hacía antes, lo seguía haciendo ahora, y esa era la señal para toda Jerusalén, todo Israel y todos los judíos, de que el Mesías que había muerto en la cruz seguía vivo otra vez.
y estaba vivo y resucitado. Entonces, los milagros, las señales, siguen a la verdadera iglesia. Siguen a la verdadera predicación del Evangelio. Pero de ninguna manera son un fin en sí mismo. No es que Dios le va a dar el don de milagros, el don de sanidad a cualquiera para que haga cualquier cosa con el don. No se lo va a dar a un neófito que se piense que él o ella es la que sana. No se la va a dar a alguien para andar haciendo pavadas. No, Señor, se lo va a dar a alguien que predica la verdadera palabra de Dios y lo reconoce a Dios en los milagros. Porque ningún ser humano sana y ningún ser humano expulsa demonios. El único que sana y el único que echa demonios es el Señor. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Está bien, tranquilo, ya estamos con el aplauso. Tenemos el chip del aplauso, aplaudimos todo. Hay que dar gloria a Dios cuando aplaudimos, ¿estamos? Muy bien, después aplaudimos todo. Déjame terminar. Ok. Entonces las señales restauran, ¿sí? Y predican, respaldan la predicación del Evangelio. Ahora bien, vamos a hacer algunas aclaraciones que tenemos que tener en cuenta para tener una vida sobrenatural. Decirle al lado, vamos a hacer algunas aclaraciones. Claro, porque he escuchado mucho, y seguro estarás de acuerdo conmigo, donde se han ido a los extremos de la vida de milagros y se ha empezado que los milagros los hace la misma persona cuando quiere y que los milagros siempre van a ocurrir cuando nosotros queremos. Y los milagros y el poder solo los derrama Dios. Y escúchame, por favor, cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Porque de ninguna manera la voluntad de Dios está sujeta a nuestra voluntad. Repito, de ninguna manera la voluntad de Dios está sujeta a nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a leer Marcos y estas señales, dijo el Señor. ¡Ey! Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O sea, está hablando de milagros. Pero vamos a ver que los milagros ocurren cuando Dios quiere y no cuando nosotros queremos. Así que vamos a destruir algunos mitos que no tienen nada que ver con la verdad. ¿Ok? Muy bien. Primero, vamos allá. Extremos en los que no hay que caer, anotalos por favor. Es sumamente importante porque esto puede causar una desviación de la verdad, que una falsa doctrina lo que hace es destruir la iglesia y no edificarla. Muy bien, dice así. Por ejemplo, un mito que un cristiano verdadero no se puede enfermar o sufrir una debilidad. Por ejemplo, porque uno puede interpretar que si Dios te da la capacidad de sanar, entonces nunca te tenés que enfermar. Y vas a ver lo que le pasó al apóstol Pablo. No le pasó a fulano, al apóstol Pablo le pasó esto. Gálatas capítulo 4, verso 13 al 14 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Escuche. Pablo tuvo que irse a Galacia porque la temperatura era más fría, porque se supone que en ese momento contrajo malaria y la fiebre era alta. Y fíjate lo que dice: y no me despreciasteis ni desechasteis, ¿por qué? Por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Quiere decir que una enfermedad en un creyente no es motivo de derrota ni motivo para no servir a Dios. Es una prueba en el cuerpo simplemente que Dios permite para purificarnos, levantarnos y glorificarse. ¿Quién me está siguiendo ahí? Ahí si quiere aplaudir al Señor, aplauda con todo su corazón. ¿Estamos de acuerdo? O sea que
Eso de que un creyente no se puede... No, algo habrá hecho. Algún pecado tendrá. Le faltará la fe. No tenés fe, por eso... No. Eso es estupidez. Y la tenemos que sacar de nuestra cabeza si queremos tener una vida sobrenatural en serio. ¿Amén? Entonces, número 1, la enfermedad... Volvé para atrás, por favor. Muy bien. Un cristiano verdadero no se puede enfermar. Eso es un mito y no tiene nada que ver con la verdad. Ya lo vimos que el apóstol Pablo le pasó que se enfermó. Segundo mito que hay que romper. La enfermedad siempre viene por falta de fe o del pecado. Eso hay que romperlo de la mente. Fíjate lo que dice Filipenses 2, 25, 27. Mas tuve necesario enviaros a ¿quién? Fíjense quién es. Epafrodito, mi hermano. ¿Quién era Epafrodito? A ver, mi hermano, colaborador, compañero de milicia. O sea, Epafrodito era un hombre de fe, un hombre santo, un hombre compañero de Pablo en la predicación, un buen hombre de Dios. ¿Quién me está siguiendo hasta acá? Muy bien. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, no por lo que le pasó, sino por los hermanos, porque habías oído que había enfermado. Y dice, pues es verdad, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo ¿qué cosa? Misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Quiere decir que la enfermedad tampoco siempre viene por el pecado, la falta de fe. En algunos casos el pecado es la fuente de la enfermedad, pero no todos. ¿Quién me está siguiendo acá? ¿Ok? Y tampoco Pablo dijo, bueno, le impuso las manos a Epafrodito y lo levantó. No, porque el que sana, ¿quién es? Dios. Él es el que tuvo, ¿qué cosa? Misericordia. Por lo tanto, un milagro de sanidad es un acto de la misericordia de Dios, no algo que nosotros desatamos. Repito, un milagro de sanidad es un acto de la misericordia de Dios. Y oramos por la misericordia del Señor. A Pablo no es que le faltó la fe. ¿Quién me está siguiendo acá? Sino que Dios en su misericordia obró por las oraciones de la iglesia. ¿Ok? Bien, tercer mito que vamos a desechar hoy. Tercer mito, Dios siempre sana a todos. El que no se sana es porque no tiene fe o no tiene poder. Eso es un mito y hay que desterrarlo, porque no es verdad. Y vamos a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 4, 19 al 20. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto como enfermo, porque Dios todavía no lo había sanado. ¿Quién me está siguiendo acá? Y a Pablo no es que le faltó la fe para sanar a Trófimo. Estaba orando por Trófimo como por Epafrodito, pero lo tuvo que dejar enfermo porque Dios todavía no lo había sanado. Y no es un pecado ni una vergüenza, sino que en el propósito soberano de Dios todavía no llegó la sanidad. Y no es un asunto para llorar, es un asunto para seguir orando y seguir adelante porque Dios nos fortalece. No hay más amén y gloria a Dios acá. Bien, entonces, otro, por ejemplo, segunda de Corintios 11, 28, 29. ¿Cuál es la actitud que tengo que tener frente a un hermano o hermana que está enferma? No solo tengo que orar y tenemos que buscar que Dios se glorifique y que haga un milagro y está muy bien y seguimos orando por eso, pero Pablo dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Quiere decir que antes que nada es la empatía y la consolación que tenemos que tener unos con otros, de acompañarnos en medio de la adversidad, de enterarme si el hermano o la hermana que está enferma, tener nosotros la empatía de estar al lado, de apoyar, de acompañar, de ver qué necesita y de orar para que Dios sane. Ahí yo daría un aplauso grandote al Señor. ¿Quién está escuchando al Espíritu Santo acá? Por último, segundo caso, último caso. La sanidad siempre es por fe y por un milagro. No, la sanidad no siempre es por fe y por un milagro. Fíjate lo que Dios hizo en la vida de Timoteo. Primera de Timoteo 5, 22, 23. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Primero acá, ojo ahí. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Porque cuando impones manos, está hablando de levantar líderes. Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Verso 23, atentos acá todos. No bebas agua si no usa un poco de vino por causa de tu estómago. Timoteo tenía, y tus frecuentes, ¿qué cosa? Enfermedades. ¿No le dijo Pablo, ponete a orar, que Dios te sane el estómago? ¿Se entiende? ¿Qué le dijo? No bebas agua porque el agua estaba contaminada en aquella época y Timoteo era sensible en su sistema digestivo. Sufría de problemas del estómago y los intestinos. Como el agua estaba contaminada, Pablo le dice, ¡hey! No bebas agua si no usa de un poco, ojo ahí, para vos que te lo querés como excusa, dice poco ahí de vino, poco de vino, vago. Bien, dice, si no usa de un poco de vino, porque lo que te está diciendo es, a ver, te lo parafraseo, no comas con sal si se te levanta la presión. Hola, no comas con azúcar si se te levanta la diabetes. No comas con grasa si te sube el colesterol, hijo. Que después te puede pegar un infarto y le va a echar la culpa a Dios y el asunto. ¿Quién me está entendiendo acá? Conozco gente que se ha muerto por no tomar remedios. No, yo vivo por fe, puedo comer lo que sea. La fe no es negación. Hay gente que está enferma y por su negación, que no tiene nada que ver con la fe, se muere prematuramente. Se muere prematuramente. De repentemente, ¡pum!, se murió. Y estaba enfermo hace años. Y la Biblia jamás le estaba diciendo que no use sentido común. Nunca. Pablo le dice, hey, no bebas agua, no coma lo que te hace mal. Toma lo que te hace bien. Sacá el vino, porque era algo de aquella época. Poné los remedios hoy en día, es lo mismo. Tomá tal cosa. Quiere decir que Dios obra en su providencia también. Y que la sanidad puede venir por un tratamiento o por la sabiduría para hacer algo o dejar de hacer algo. Y eso forma parte de una vida sobrenatural, de saberse dejar guiar por el Espíritu Santo y la sabiduría del Señor para una prueba. ¿Quién me está siguiendo acá? ¿Ok? Primer concepto, los extremos, que no tienen nada que ver con una vida sobrenatural, desterrarlos. Segundo concepto importante. El segundo punto que quisiera destacar es que he notado que confundimos los creyentes, es no entender los tiempos. Y uno tiene que separar los tiempos ordinarios y nominales
de los avivamientos como actos extraordinarios. En un tiempo normal, la enseñanza es clara. Orar por los enfermos. ¿Me escucha? Orar por los enfermos, porque Dios es un Dios de milagros. Y saber que Dios en su voluntad sanará con un milagro, restaurará en su providencia con un medicamento o con su sabiduría, o va a fortalecer para transitar la prueba. ¿Quién me están siguiendo acá? Y esa es la enseñanza. Por eso Pablo oró por Trófimo y oró para que Dios tuviera misericordia. Y oró por Epafrodito. Y a Timoteo le dijo tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios también actúa en forma normal y general. Ahora, en periodos, escuche, excepcionales de la historia, repito, excepcionales de la historia, donde el Espíritu Santo derrama un avivamiento, donde lo que nosotros vemos no es lo que mayormente se ve, es el impulso del Espíritu para hacer algo que Él quiere hacer. Entonces de repente vamos a ver ahora, que lo vamos a ver de la vida sobrenatural de los apóstoles, que en momentos normales oraban al Señor que tuviera misericordia. Por ejemplo, el aguijón, oré al Señor 3 veces que Él me lo quitara y me dijo, bástate mi gracia. Pablo no se puso a decir, sal fuera, sino que tuvo que orar al Señor. Pero vas a ver en otro momento de avivamiento que al impulso del Espíritu echa un demonio o sana un enfermo. Y uno a veces mezcla todo y piensa que un avivamiento se vive todos los días. ¿Quién me está siguiendo acá? Entonces después nos cuestionamos por qué no pasa cuando lo digo. Y es que va a pasar cuando el Espíritu quiere que pase. Que una cosa es moverse al impulso del Espíritu. Entonces, por ejemplo, vas a ver a Juan y Pedro caminando rumbo al templo y ven al cojo que les pedía plata. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Al impulso del Espíritu sanó. Pero eso es un momento de avivamiento. ¿Me entiende? Lo normal es lo que enseña, por ejemplo, Santiago. Si hay un enfermo en la iglesia, llamen a los líderes, hagamos oración, que el Señor va a levantar al enfermo, tendrá misericordia. Y eso es lo normal. Pero hay momentos de avivamiento donde vas a ver el impulso y vamos a ver no un enfermo, 20, 30, 40, sanándose por todo el culto. ¿Cuál es el error? Pensar que el impulso siempre está. Que el avivamiento es siempre. Cuando el Espíritu Santo hace lo que Él quiere y cuando Él quiere. ¿Quién me está siguiendo hasta acá? Ahora sí, con la base bien puesta, vamos a los principios de una vida sobrenatural. ¿Quién quiere tener una vida sobrenatural en su vida? Ver milagro en serio, no cosa, milagro. ¿Amén? Muy bien. La vida sobrenatural tiene 2 dimensiones. Anótalo, por favor. No está en el Power, tiene 2 dimensiones. Vivimos una vida sobrenatural hacia adentro nuestro, en primer lugar, experimentando el testimonio de Cristo en nuestra vida. En otras palabras, experimentamos al Padre y al Hijo viviendo dentro nuestro, y eso es sobrenatural. El mundo no lo tiene. El mundo no conoce a Cristo porque no lo tiene viviendo dentro nuestro. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra de guardar, y el Padre y yo vendremos y haremos morada en esa persona. Quien tiene a Cristo en su vida está viviendo una vida sobrenatural internamente. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El creyente es portador de una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo está en nosotros y nos guía a toda verdad y nos recuerda lo que el Señor dice y nos anuncia lo que ha de venir.
tenemos una vida sobrenatural hacia adentro, con un conocimiento que el mundo no tiene, con una revelación de los tiempos que el mundo no tiene, con un gozo que no lo podemos explicar y una paz gloriosa que es la paz del Señor. Por lo tanto, la vida sobrenatural se vive también hacia adentro. ¿Quién me está siguiendo hasta acá? Esa es la primera dimensión. Experimentamos la fortaleza en nuestro ser interior, el poder del Espíritu Santo, que lo expliqué hace 2 semanas atrás, que vigoriza, energiza nuestra vida, nos fortalece y nos saca de la debilidad. Fuerzas de Dios en nuestra vida que son sobrenaturales están dentro nuestro. La vida sobrenatural también se vive en el corazón del creyente. ¿Quién me está siguiendo acá? Esa es un área de la vida sobrenatural. Y la segunda área es la vida hacia afuera, que es la vida de las señales, la vida de los milagros, la vida del respaldo que siempre va a exaltar a Cristo. Dios no va a hacer un milagro con alguien que no lo quiera exaltar a Él. ¿Ok? Si alguien quiere tener una vida sobrenatural y ver milagros en su trabajo, milagros en su carrera, milagros en su matrimonio, milagros en su ministerio, tendrá que tener un corazón que exalte al Señor. Así que vamos a los principios de una vida sobrenatural. Libro de los Hechos, capítulo 5. El primer punto, la santidad es la base de una vida sobrenatural. Fíjate lo que pasó en la iglesia que recién nacía. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safía su mujer, vendió una herencia, una casa, una propiedad que ellos tenían. En aquella época, cuando nace la iglesia, las personas que tenían propiedades las vendían y las traían a los pies de los apóstoles, entonces nadie tenía necesidad. Había una atmósfera del Espíritu Santo sobre la iglesia y una comunión donde muchos en ese momento de avivamiento vendían cosas y lo traían y la iglesia cubría las necesidades. Y obviamente el que da, ¿qué hace el Señor? Le da. Y si uno siembra, cosecha. ¿Ok? Ahora bien, no tenían la obligación de hacerlo, ninguna obligación de dar absolutamente nada. Lo tenían que hacer de corazón o si no, que no lo hagan. Esta gente cometió el pecado de mentir, de vender algo, esconder la plata y decir que vendieron por otra cosa, sin ninguna necesidad. Entonces dice, pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿No era tuya la plata? ¿Qué hiciste? Y vendida, ¿no estaba en tu poder para que hagas lo que quieras? ¿Qué quisiste lograr con esto? Lo que quiso lograr es la hipocresía, el reconocimiento de la gente y no que realmente las cosas sean para Dios. Entonces le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y murió. Ahí nomás. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose, ¿quiénes? ¿Qué dice ahí? Los jóvenes. Claro. Porque el que es viejo sabe que está más cerca del arpa que la guitarra. Pero los jóvenes se piensan que la vida es eterna, que nunca se... Entonces, venga, miren ustedes lo que puede pasar. Por eso los jóvenes fueron a sepultar. No sé si me está entendiendo acá. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, por supuesto. Otra vez, mintió. Entonces dice, verso 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies y murió.
Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Los pibes, imagínate cómo estaban, aterrorizados. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 13, terminamos. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba por tener santidad en la iglesia? Aumentaban más, y gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una vida sobrenatural es una vida de santidad. Ahí den un aplauso grande al Señor. Un aplauso para algo que exalta a Cristo. Amén. Una vida de santidad nos lleva a vivir una vida sobrenatural. Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Eso pasaba siempre? No. Pasó en un avivamiento. Porque Pedro no hace doctrina de su sombra, ni les enseña, pónganse un reflector y salen con la sombra. No dice eso. Ojalá, mira qué fácil sería orar a todo con la sombra. Che, encará. Y no es así. Pero hubo un momento donde cayó la atmósfera de milagro, de avivamiento, y el Espíritu sanaba aún con la sombra. ¿Quién me está escuchando acá? Pero la base de la vida sobrenatural no estaba en los milagros. Leemos el contexto. Estaba en la santidad. Había temor por Dios, por su palabra y la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. En otras palabras, nadie tendrá una vida sobrenatural. Punto 1. Si quiero ver una vida sobrenatural, si quiero experimentar una vida de milagros, tendré que tener una vida consagrada al Señor. ¿Ok? Número 2, segundo principio para una vida sobrenatural. Hechos capítulo 6, 1, 9. La humildad y la sujeción a la autoridad. Repito, la humildad y la sujeción a la autoridad es una base para una vida sobrenatural. Dicen aquellos días, sobrenatural va todo junto, no separado. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones, ¿qué dice ahí? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, los apóstoles necesitaban ayudantes porque la iglesia iba creciendo y había más demanda y más de necesidad. Entonces levantaron a 7 personas y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes quisieron los apóstoles? Orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Y Esteban, uno de esos 7, ¿cómo estaba? Lleno de gracia, de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y disputaban y peleaban contra Esteban. Pero Esteban, ¿cómo estaba? Lleno del poder de Dios, y hacía milagros y señales. Esteban no era un apóstol, era un discípulo, pero tenía una característica: humilde y en sujeción.
Decirle al lado, humilde. No, pero con buena onda, decirle que con voz tal, humilde y en sujeción. Dale un aplauso al Señor. Humilde y en sujeción. Si alguien quiere tener una vida de milagros, tendrá que tener una vida de humildad y de sujeción a la autoridad. De humildad y sujeción a la autoridad. Dios no va a derramar ni va a usar un vaso rebelde que no se sujete a la autoridad, ni un vaso rebelde que no sea humilde para que no se deje imponer y recibir la bendición de su autoridad espiritual, de su líder espiritual. Todo lo contrario. Esteban es un ejemplo de enseñanza de un hombre lleno de fe y de milagros que vivía bajo la sujeción de la autoridad de los apóstoles porque servía al Señor. ¿Ok? Una vida de milagros es una vida de sujeción y de humildad. Tercer base, para tener una vida de poder y de milagro. Mucha gente que no ve en su vida milagro por la sencilla razón de que no está bajo autoridad. Y bajo autoridad no estoy hablando de control, estoy hablando de quién es tu guía espiritual. ¿A quién rendimos cuenta? ¿Quién es nuestro pastor? ¿Quién nos guía? ¿A quién le pedimos consejo? ¿Quién nos da la palabra? ¿Quién nos da el alimento? ¿Quién nos dice, por acá sí, por acá no? Fíjate, quien tiene sujeción, tiene autoridad. Dios derrama su poder en un corazón humilde y sumiso a la autoridad del Señor. ¿Quién me está escuchando acá? Amén. Tercer base. Seguir predicando en medio de la persecución es la clave de una vida sobrenatural. No es que cuando viene la crisis ya abandono. No. Alguien quiere ver milagros en su vida, entonces tendrá que perseverar en medio de la oposición. Por ejemplo, le pasó a Felipe. Saulo asolaba la iglesia. Hechos capítulo 8, verso 3 al 8. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, escuchá, que era uno de los 7 con Esteban, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así te va a usar a vos el Señor, levantando el nombre de Cristo donde Él te mande. Amén. Ahí de un aplauso grandote al Señor. En Mar del Plata, Miramar, Pinamar, la zona, donde quiera el Señor. Ahora, había persecución. Saulo asolaba la iglesia. Felipe no dejó de predicar. Che, no, metámonos en casa, callémonos la boca por la duda que nos metan presos. No hizo así. En medio de la persecución, buscó un lugar nuevo para predicar. Y con peligro de muerte, siguió hablando la palabra de Dios. Y como el Señor vio ese corazón que a pesar de la persecución predicaba la palabra, Él dijo, la palabra la respaldo con señales. Y milagros acontecieron en la vida de Felipe. ¿Quién está escuchando al Espíritu Santo acá? Es cuando en medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio de la oposición, lejos de claudicar, nos plantamos y seguimos predicando la palabra de Dios, que veremos milagros en nuestra vida. Amén. Una vida sobrenatural. Es una vida que sigue a pesar de la adversidad, predicando la palabra de Dios. A ver, un aplauso en serio. O sea que alguien puede decir gloria a Dios acá. Allá en casa también, un gloria a Dios por ahí. Hay gente porque le pegan 4 gritos, ya se calla y no predica más. Por el miedo, la intimidación. No intimidado, no amedrentado. Lejos de amedrentarse, siguió predicando la palabra del Señor. Y fíjate, y cada vez que el evangelio entraba a un nuevo territorio, una explosión de milagros había.
De nuevo, cuando Pablo entra en Creta, en la isla de Creta, una explosión de milagros. Cuando Felipe entra en Samaria, una explosión de milagros. Cuando en el Pentecostés cae el Espíritu Santo y la iglesia penetra en Jerusalén, una explosión de milagros. Entonces, cuando la palabra es predicada en un lugar donde no se conoce la palabra de Dios, ahí prepárate porque hay una explosión de milagros del Espíritu Santo. Pero todo es para manifestar a Cristo, para exaltar a Cristo, como una señal de la predicación de la palabra de Dios. Sigamos. El denuedo por hablar la palabra de Dios y confiar en el Señor es la clave de una vida sobrenatural. Dice así, Hechos capítulo 14, estaban Pablo y Bernabé entrando en Iconio. Fíjate lo que aconteció. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó un gran número, una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, significa compasión, hablando con vivencia, con poder del Espíritu Santo, con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Las señales respaldan a la palabra de Dios y nunca son un fin en sí mismo. Dice confiado y daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo un milagro, una liberación, una sanidad. Es una concesión del Señor en su pura gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Cuando prediques con denuedo y pasión la palabra del Señor y confiemos en el Señor de que Él respaldará su palabra, veremos milagros y señales y una vida sobrenatural. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Una iglesia que predica con denuedo la palabra de Dios verá el poder del Señor. Una iglesia que confía en el Señor verá el poder del Señor y verá milagros y verá la mano de Dios y una vida sobrenatural. Seguimos, último pasaje y terminamos. Pablo en Éfeso, Hechos 19, 8 al 12. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio, otra vez la palabrita denuedo, pasión, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, fíjate que siempre es el mismo cuadro, el evangelio entrando en un lugar y la oposición que se enfrenta y Dios derramando milagros, confirmando la palabra. Vas a ver que es un patrón que se repite siempre. Dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino. El camino se lo llamaba a los cristianos en el siglo I. La secta del camino nos decían, porque Jesús era el camino, la verdad y la vida. Dice, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios, ¿quién hacía milagros? ¿Quién hacía milagros? Dígalo más fuerte, por favor. Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos, los paños o los delantales de sus cuerpos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían para la gloria de Dios. Amén. Una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Pero era de alguien que podía hablar con denuedo y con confianza en el Señor. Una vida de pasión por Dios. Alguien que habla la palabra de Dios con denuedo. Alguien que confía en el Señor cuando va a predicar la palabra de Dios, verá milagros y señales. Pero en todos los casos es Dios obrando.
conclusiones de una vida sobrenatural. Anotalas, por favor. 4 principios, 4 conclusiones y terminamos. Para una vida sobrenatural. Una vida de fe más allá de lo creíble. Algo que nos va a sorprender. Número 1, tener una vida consagrada al Señor libera lo sobrenatural. Dios no va a derramar milagros en un vaso que no se santifique. Una vida consagrada vivirá lo sobrenatural hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, experimentando la presencia de Dios, la guía del Espíritu, el gozo y la paz sobrenatural, las fuerzas del Señor en su vida. Hacia afuera, señales, milagros, sanidades, provisión, etc. Pero es un vaso consagrado al Señor. 2, tener una vida llena del Espíritu Santo libera lo sobrenatural. Alguien absorbido por Dios, alguien absorbida por el Señor, saturada en su mente y en su corazón por el Espíritu Santo, no lleno de otra cosa, lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu, saturado por Dios, es alguien que vivirá una vida sobrenatural. 3, ser apasionado por las almas libera lo sobrenatural. Si hay algo que tenían pasión los apóstoles y tenía pasión el Señor, era por los perdidos. Ellos sabían que la iglesia estaba para predicar el evangelio al mundo porque el Padre tenía que salvar hijos para su gloria. ¿Quién me está entendiendo acá? Si estamos en este lugar, no es por nosotros mismos, es para que el Señor termine de salvar a todos los que tiene que salvar en esta ciudad. Dios tiene un montón de perdidos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, que el Espíritu Santo quiere salvar en Mar del Plata y llevarlos a la gloria de Dios. Y para eso está la iglesia. Quien tiene pasión por las almas tendrá una vida sobrenatural. Y por último, Dios quiere levantar una iglesia llena del poder del Espíritu Santo para que viva una vida sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, damos un aplauso al Señor, a su palabra. Póngase de pie, por favor. El Espíritu Santo tiene algo maravilloso para vos, maravilloso para la iglesia. Él quiere levantar una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Llenos del poder del Espíritu Santo. Pero acordate, somos vasos usados por el Señor. De ninguna manera alguien que manipula la voluntad de Dios. Somos vasos usados por el Señor. Sea que oramos para que Él se glorifique. Sea que al impulso del Espíritu Santo seamos usados para sanar, para liberar. En todos los casos, los milagros y una vida sobrenatural exaltan a Cristo. Amén. Levante sus brazos al cielo. Allí en casa también. La palabra de Dios es tan fiel, tan gloriosa. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra que nunca volverá vacía. Señor, ella es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Padre, ella es una espada que pasa a través de nuestras vidas. Señor, que separa lo falso de lo verdadero, que glorifica tu nombre. Señor, nos has exhortado a tener una vida basada en tu poder y no en nuestra capacidad. Una vida basada en la fe y confiando en ti, Señor, en todas las cosas. Nos has hablado de milagros, de señales, de sanidad, de liberación, de cosas extraordinarias que tienes para tu pueblo. Porque quieres exaltar a Cristo en todas partes y levantar y respaldar tu palabra cada vez que ella sea predicada, Señor. Padre, nos has exhortado a tener una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Señor del cielo, que solo una vida de santidad es la base para una vida sobrenatural. Amado Padre,
que una vida sobrenatural se desata cuando en medio de la persecución seguimos adelante. Padre, cuando no nos volvemos atrás, sino seguimos predicando tu palabra en medio de la prueba y de la adversidad. Señor del cielo, nos has hablado de una vida sobrenatural cuando hablamos con denuedo y con pasión tu palabra. Señor, cuando confiamos en ti, cuando tenemos pasión por las almas, por los perdidos, es que tú respaldas con milagros y con señales. Señor, oro por tu pueblo para que los bendigas. Señor, que los bendigas al salir, al entrar, en el trabajo, en la carrera, en su familia, en su matrimonio, que ellos experimenten, Padre, una vida de milagros, una vida sobrenatural hacia adentro contigo y hacia afuera con la sociedad. Que tu nombre sea glorificado en todo tiempo y en todo lugar. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Celébrelo. Así será tu vida. Verás milagros y señales. Hablarás la palabra y el Señor la respaldará. Aleluya.